Cordial saludo, tutor y compañeros. Soy Carlos Carmona, estudiante del curso de Computación Gráfica. En el presente video desarrollaremos las actividades propuestas para el paso 5, que consiste en la evaluación de las actividades desarrolladas en los pasos 1, 2, 3 y 4. Durante el desarrollo del curso se estudiaron 3 unidades. En la primera unidad se estudiaron los fundamentos de la computación gráfica. En la segunda unidad, los algoritmos básicos en segunda dimensión. Y en la unidad 3 se estudió todo lo relacionado con las APIs gráficas. Durante el desarrollo del curso se plantearon 5 pasos con actividades evaluativas. En el primer paso se realizó una actividad de reconocimiento inicial en donde se dio respuesta a unos interrogantes planteados en la guía y se propusieron 5 frutas para el desarrollo del proyecto. En el paso 2 se realizó la identificación y análisis del problema, en donde se diseñó un logotipo para la empresa de verduras y se realizó la identificación de cada una de las frutas. En el paso 3 se desarrolló el diseño de la solución práctica en 2D, donde se trabajaron las gráficas primitivas. En el paso 4 se desarrolló la solución práctica, donde se desarrollaron los gráficos en 3D. En el paso 1 se realiza una actividad de reconocimiento inicial. En la primera parte, un cuestionario de reconocimiento, el cual contiene una serie de preguntas relacionadas a la computación gráfica. El primer interrogante que hace referencia es ¿qué es la computación gráfica? Entonces, la computación gráfica es un campo de la informática visual que utiliza computadores para el diseño de imágenes. Campo de acción de la computación gráfica. El campo de acción de la computación gráfica es muy ampliado, ya que en diversas áreas hace aportes como la geografía, animación de personajes, diseño industrial, videojuegos, aeronáutica, arquitectura, medicina, deportes, antropología y paleontología, entre otros. Por ejemplo, en la aeronáutica, la computación gráfica aporta las bases para el desarrollo de los esquemas y de los planos de las aeronaves, en los videojuegos para la estructuración de las imágenes, de la animación en 3D, en el diseño industrial para los planos, entre otros. Tercera pregunta, ¿qué es un megapíxel? Entonces, se puede decir que un megapíxel es 1 millón de píxeles y es la unidad básica de color para una imagen. Cuarta pregunta, ¿cuál es el significado de que una imagen esté en 2D? Una gráfica en 2D tiene dos ejes, un eje en X y otro en Y. Y por lo general todos los dibujos, fotografías, pinturas y otros se encuentran en 2D, aunque en ocasiones algunas animaciones o algunos gráficos 2D dan una sensación de profundidad. Quinta pregunta, ¿qué significa que una imagen esté en 3D? Una imagen en 3D es un gráfico tridimensional que tiene 3 ejes, X, Y y un Z. Estas imágenes se pueden apreciar porque tienen diferentes ángulos de visión y a diferencia de las imágenes básicas o en 2D, que por lo general están plasmadas en libros o en impresiones. Un ejemplo de una imagen 3D puede ser un libro desplegable que tenga 3 dimensiones con figuras desplegables. ¿Cuál fue la primera computadora comercial con un sistema gráfico y cuáles son sus características? La primera computadora con un sistema gráfico, la primera computadora con sistemas gráficos fue la computadora personal IBM de quinta generación. Era una computadora IBM modelo 5150, una computadora con un procesador Intel 8088 de 4.7 MHz, con una memoria RAM que oscilaba entre 16 y 640 kilobytes, con una GPU con un sistema de gráfico MDA y CGA. Audio generaba tonos por el altavoz, tonos básicos,
con un conjunto de instrucciones de 86, ISA de 8 bytes y con un sistema operativo IBM PC DOS OCP M86. Entonces, durante el paso 1 se realizó la actividad de reconocimiento de los conceptos básicos de computación gráfica. Desarrollo del paso 2. En el paso 2 se realiza la identificación y análisis del problema. Para el desarrollo del curso se plantea la empresa Verdefruit como la empresa sobre la cual se va a trabajar análisis del problema como tal. Para ello solicitaron que se diseñara un logotipo para la empresa. En este caso, diseñé el logotipo que estamos observando en este momento, en el cual prevalece el color blanco, los colores verdes, dorado, verde y amarillo. Cada uno de estos colores tienen un significado especial por lo que fueron utilizados en el diseño de este logotipo. Por ejemplo, el color blanco da una sensación de salud, pureza e higiene a los clientes. El color verde da una sensación de producto natural, ecológico y sano. El color oro entrega una sensación al cliente de seguridad, confianza y vitalidad. El logo se encuentra estructurado en forma de óvalo, lo que a simple vista pues entrega una apariencia agradable a quien lo mire o a quien lo observe. Las características, por ejemplo, el letrero Verdefruit tiene un tipo de fuente calibre y cuerpo, un tamaño 36, color oro énfasis 4, unas características que se encuentra en negrilla. Es un logotipo que recrea como tal una especie de montaña y agrupa una serie de frutas que se producen en toda la región de Colombia, en las diferentes regiones de Colombia y en los diferentes climas del país. De igual forma, en la parte inferior del logotipo podemos observar 6 cerezas. Estas 6 cerezas representan las 6 regiones de nuestro país y de la gran riqueza que tiene en relación a la biodiversidad de frutas y verduras. En el segundo punto del paso 2, debíamos identificar productos que se iban a incluir en el catálogo, relacionar la imagen y una descripción sobre el producto. Por ejemplo, acá tenemos la fresa. Hacemos una descripción de la fresa, que es una fruta deliciosa, de aspecto agradable en su textura, jugosa, que tiene unos beneficios para la salud. Relacionamos la mora, hacemos una descripción de la mora como tal, exponemos los beneficios que traen el consumo de la mora, se relaciona el mango, hacemos una descripción de las características y cómo encuentra compuesto el mango, los beneficios que traen para la salud. Relacionamos la guanábana, se hace la descripción de la guanábana, se hace la relación de los beneficios que trae el consumo de la guanábana. Y por último, seleccionamos la mandarina, hacemos una narración, una descripción detallada de la mandarina como tal y los beneficios que aportan para nuestra salud. Continuamos con la propuesta de presentación. En la propuesta de presentación se entregan unas características particulares en las cuales se van a utilizar para realizar la presentación de nuestro catálogo de frutas y verduras. Acá hacemos una narración, ¿no? Hacemos un guión de la transición como tal, de un guión gráfico para la presentación del producto como tal. Entonces podemos observar que tenemos una imagen de fondo con un letrero de promoción, con un letrero que indica la cantidad y el tipo de producto y el valor correspondiente al producto que se está promocionando.
Acá podemos ver varios estilos para cada uno de los productos. Esta presentación gráfica prevalece el color blanco porque es un color muy agradable a la vista y un color que genera sentimientos agradables al consumidor. En el paso 3, diseño de soluciones, se realiza el procedimiento de instalación del JDK de Java. Para ello, pues se ingresa a la página oficial, se selecciona el JDK que sea compatible con el NetBeans, se procede a descargar y se solicita al usuario y la contraseña. Si no se encuentra, si no tiene usuario y contraseña, se debe registrar. Una vez descargado el archivo, se procede a la instalación. De igual forma, se realiza el procedimiento de instalación de la librería 3D para Java. Igualmente, ingresamos a la página oficial, seleccionamos la opción que sea compatible con el JDK y con la versión del IDE de NetBeans que se haya descargado. Se procede a seleccionar la versión y a descargar. Una vez descargado en el equipo, se procede a la instalación y se procede a la instalación del entorno de desarrollo integrado de NetBeans, para la cual se ingresa a la página oficial. Una vez en la página oficial se selecciona la versión del entorno de desarrollo que se desea descargar, se ejecuta el archivo y se procede a la instalación. Ya con estas tres herramientas descargadas podemos proceder a desarrollar los proyectos en Java, en 2D y en 3D. A continuación podemos observar el desarrollo de un proyecto de gráficas en 2D utilizando las líneas primitivas. Entonces acá podemos observar una línea, el código, el círculo, el código, rectángulo, código, triángulo, código, imágenes primitivas acopladas y el código. Vamos a observar el pantallazo del entorno de desarrollo integrado y el link donde se socializó el desarrollo del proyecto. Para ello, entonces continuamos en el entorno de desarrollo integrado de NetBeans para proceder a realizar la práctica o a exponer cómo se desarrolló el proyecto 2D. En el entorno de desarrollo integrado de NetBeans se desarrolló un proyecto para gráficas 2D o gráficas primitivas. Al desarrollo del proyecto se desarrollaron 5 ventanas, una ventana principal y 5 ventanas adicionales, cada una para generar una gráfica primitiva de acuerdo a los requerimientos de la guía. Ahora en el entorno integrado de desarrollo de NetBeans vamos a observar el desarrollo del proyecto de las gráficas 2D o gráficas primitivas. Este proyecto se encuentra estructurado con 6 ventanas, un menú y 5 ventanas para desarrollar cada una de las gráficas primitivas planteadas para la presente actividad. Vamos a proceder a ejecutar y a explicar el código como tal. Tenemos una ventana principal o un menú principal con unas opciones de unas gráficas primitivas que son línea, rectángulo, triángulo, círculo y acopladas, y la opción de salir. Si vamos al código, del menú principal, podemos observar que cada uno de los botones se encuentra configurado para llevarnos a una nueva ventana, de acuerdo a la gráfica que se vaya a desarrollar. Iniciamos con la línea. La ventana de la línea nos solicita que ingresemos unas coordenadas en x1, y1 y x2, y2 para proceder a graficar la línea. Entonces ingresamos 15, 15 y ingresamos 150,
150. 15 en X1 y 15 en Y1 y 150 en X2 y 150 en Y2. Le damos graficar y acá nos aparece la línea que hemos generado. Vamos a verificar el código. El código nos dice que para poder generar esta línea o esta gráfica primitiva debemos importar unas librerías necesarias para poder trazar esa línea como tal. Librerías como Basistroke, Color, Graphic, Graphic 2D y JPanel para poder trazar la gráfica, colorearla y para poder llamar el espacio o configurar el espacio donde se va a graficar. Tenemos la clase principal, tenemos acá las variables x1, y1, x2 y y2. Bueno, se declaran las variables x1, y1, x2, y2 de tipo entero y mediante double parse double. Toda la información que recibimos en la caja de textos x1, y1, y2 y x2 las pasamos a las variables x1, y1, y2 y x2 en entero. Entonces acá con headset color le asignamos un color rojo a la gráfica que se ha desarrollado o que se ha trazado y con g2.setStroke, BaseStroke, le asignamos un grosor de 7.0 y con el método head.drawLine ejecutamos el trazo como tal de la línea, donde decimos que el punto inicial está en X1, Y1, entonces dice que tiene 15 en X y 15 en Y, 15 en X y 15 en Y, y punto final X2 y Y2, punto final, que son 150 y 150. Continuamos en el código, nos dice que el botón graficar llama al método gráfica, el cual encontramos en la parte final del código. Hemos creado acá un método gráfica que le decimos que debe generar la gráfica en 2D de nombre gráfica, teniendo en cuenta que se debe graficar en el JPanel en los parámetros de 1, 1, 1000 y 1000. O sea, este es el espacio del JPanel para realizar la gráfica como tal. Regresamos y vamos a generar un rectángulo. Entonces, para generar el rectángulo nos pide punto de inicio y ancho y alto. Entonces vamos a colocarle acá 30 y 30. 30 en X y 30 en Y, con un ancho de 300 y con un alto de 150. Y le damos graficar. Entonces podemos observar que nos ha graficado un rectángulo. Vamos a verificar el código del rectángulo y podemos observar que se han importado las librerías, tenemos las clases principales y tenemos el método. Se han instanciado las variables x1, y1, a1 y a2. Estas variables mediante double parse double convierten los datos que se ingresan en las cajas de texto, convierten los datos que ingresan a datos de tipo entero y son almacenados en X1, Y1, A1 y A2. Se le dice que con head.setColor que pinte color verde el bordo como tal y que con G2.setStroke le dé un grosor de 4.0 a la línea del bordo, al bordo de la gráfica que ha generado. Y con G.drawRect genera la gráfica, donde X1, Y1 corresponde al punto de inicio donde se va a generar la gráfica y A1 hace referencia al ancho y A2 al alto. Continuamos con G.setColor y le decimos que nos coloree de negro con fill 3D rec todo lo que se encuentre en el rango de X1, Y1, A1, A2.
o sea, el campo del rectángulo. Continuamos con el botón graficar, se llama el método gráfica, el cual se encuentra en la parte final. Este ya lo expliqué en la línea. Regresamos, generamos el triángulo, nos dice que ingresemos X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, son los puntos para poder graficar el triángulo. Entonces, colocamos 90, 20, 20, 140, 140, 90, 140, 90 y le damos graficar. Entonces acá observamos que nos ha graficado un triángulo, el cual está pintado en la parte interna de negro y tiene el borde de color verde. Vamos al código del triángulo. Acá podemos observar las librerías que se han importado para poder generar el triángulo. Las clases, clase principal, el método, el instanciamiento de las variables, x1, y1, x2, y2, x3, y3. De igual forma, observamos el procedimiento mediante do.parseDouble. Vamos a convertir toda la información que se ha ingresado en los cuadros a datos de tipo entero para ser almacenado en cada una de las variables x1, y1, x2, y2, x3, y3. Continuamos con GSColor, coloreamos de verde el entorno, la línea que traza el triángulo, el polígono, y le damos 4 de grosor. De igual forma, instanciamos bx, by, le damos a cada uno unos parámetros para proceder a graficar con g.drawPoint el respectivo triángulo. Y con GSColor se le da color blanco a toda el área comprendida del triángulo. Continuamos con el botón graficar. Con el botón graficar se llama el método gráfica, el cual encontramos en la parte final. Regresamos, le damos círculo. Acá observamos algo diferente, que una vez damos clic en el botón círculo, nos abre la ventana y genera automáticamente el código, el gráfico, el círculo como tal. Eso quiere decir de que los datos los trae ya el código inmerso. Entonces podemos observar que se han importado las librerías para trabajar las gráficas en 2D, para colorear. Encontramos la clase principal, método y el método para proceder a graficar y a pintar. Entonces podemos encontrar que con setColor le damos un color verde a la línea del contorno de la circunferencia y le damos con setStroke un grosor de 4.0. De igual forma que con g.drawOval vamos a graficar la circunferencia, o se grafica la circunferencia, y que el inicio de la gráfica se inicia en 20x, 80y, con 100 de alto y 100 de ancho. Le decimos que nos coloree de rojo con g.fillOval y le damos los parámetros del círculo. Regresamos y le damos clic en el botón acoplar, donde nos genera la ventana que contiene las imágenes, las gráficas primitivas acopladas de un rectángulo, 3 líneas y 5 circunferencias. Vamos al código. Vamos a observar de que se han importado unas librerías para el desarrollo, para poder desarrollar el código como tal. Tenemos la clase principal, tenemos los métodos para la gráfica y para pintar. Entonces empezamos diciéndole que con set.color nos le dé un color negro a las líneas, y con g2.cstroke
que nos le dé un grosor de 1.0. Entonces observamos que las líneas son más delgadas que las anteriores que habían trabajado en 4 y en 7. Con Head.drawRectangle, gráfica del rectángulo, que es este que se encuentra acá. Le decimos que a 35 en X con 55 en Y nos grafique un rectángulo con 300 de ancho y 150 de alto. De igual forma le decimos que nos grafique 3 líneas. Le decimos que la primera nos la grafique a 35 con 55, que queda acá 35 en X con 55 en Y, que nos la lleve hasta 335 en X con 205 en Y. Le decimos que la segunda línea nos la grafique a 35 en X con 205 en Y que nos la lleve hasta 335, que nos la lleve hasta 335 en X y 55 en Y. Y le decimos que nos grafique la tercera línea, que empiece en 185 en X con 55 en y que nos la lleve hasta 185 en X y 205 en Y. Continuamos y le decimos que nos le asigne un color azul con Head.setColor a los óvalos, a las circunferencias que se van a dibujar a continuación. Se observa que son 4 circunferencias del mismo tamaño y una un poco más grande. Entonces, las 4 primeras les damos las coordenadas para iniciar su gráfica. La primera, 35,55. Se inicia una de 40 por 40. La otra en 35,165, que corresponde a este sitio. Ancho y alto de 40 por 40. La tercera en 295,55 en Y, que viene a corresponder por acá. 40 por 40. La cuarta en 295, que viene a corresponder en este sitio con 165 de Y. O sea, 165 desde el extremo superior, contando hacia el extremo inferior. Con 40 y 40 de alto y de ancho. Y le decimos que nos grafique la última en 155 en X con 100 en Y, que da más o menos por acá, con 60 de ancho, con 60 de alto. Continuamos, entonces automáticamente nos llama el método graficar, el cual lo encontramos en la parte final. Ya vamos a regresar. Esas fueron los 5 ejercicios de gráficas primitivas que trabajaron en el paso 3. En el paso 4 se desarrolló un proyecto con figuras en 3D relacionadas con frutas y verduras. Entonces, durante el desarrollo de la actividad, se puede observar que la primera fruta en 3D que se trabajó fue la mandarina. Esta fruta tenía 3 acciones: una para trasladarse de forma horizontal, otra que le permitía desde un tamaño pequeño crecer, y otra que permitía rotar sobre el eje Y. Una segunda fruta que trabajó permitía el recorrido de forma horizontal. La tercera verdura que trabajó fue el brócoli, que permitía desde un objeto pequeño ir aumentando de tamaño hasta una cierta dimensión para la presentación. Una cuarta verdura fue la zanahoria, la cual rotaba sobre el eje de las X. Y la quinta fruta fue una manzana, la cual rotaba sobre el eje Z de forma transversal, daba el giro. Acá observamos el código y ahora sí continuamos en el entorno de NetBeans para observar el desarrollo del código como tal. Con respecto al desarrollo de la actividad del paso 4, que consistía en el desarrollo de una animación gráfica en 3D, en lo personal me causó mucha dificultad y me llevó mucho tiempo y muchos días tratando de solucionar un problema técnico que se presentaba al momento de ejecutar el código como tal, el cual consistía en que me salía un error informándome de que requería OpenGL 1.2, porque el que tenía actualmente
el 1.1 no aplicaba, por lo cual me tocó instalar varias versiones de NetBeans y de JDK tratando de solucionar ese inconveniente. Y finalmente la versión 8.0.2 fue la que fue la que me sirvió para poder desarrollar el proyecto y no me arrojara ese tipo de error. Porque inicialmente cuando realizaba la consulta en páginas de internet y con personas que tenían conocimiento me indicaban de que ese error lo arrojaba por falta de actualización de la tarjeta gráfica del equipo. Reinstalé y actualicé los controladores de la tarjeta gráfica, el procesador y no fue posible. Lo último fue descartar instalando versiones de NetBeans y con los correspondientes JDK que fueran compatibles con estas versiones. Instalé como cuatro tipos de versiones diferentes y finalmente el 8.0.2 fue el que me permitió ejecutar el código como tal y poder terminar de desarrollar la actividad. Entonces continuamos en el entorno NetBeans para observar el proyecto desarrollado de las frutas y verduras en 3D. Este proyecto consta de 5 clases, cada una de las clases tiene una fruta diferente y la primera tiene 3 tipos de transiciones diferentes. La segunda, tercera, cuarta y quinta tiene solo una transición por cada uno de los ejercicios. Entonces procedemos a ejecutar la primera clase o la clase principal, donde observamos que sale la fruta mandarina rotando de un lado y llega a otro punto. Tiene su fondo con su correspondiente ilustración referente al producto. Ejecutamos la segunda clase. Observamos la transición sobre el eje de las X del banano. Entonces observamos acá el brócoli que inicia en un tamaño pequeño y finaliza en un tamaño grande. La transición de tamaño. Acá podemos observar la transición de rotación sobre el eje de la Y de la zanahoria. Y acá podemos observar la rotación de forma transversal sobre el eje de la Z, una rotación sobre el eje Z de la manzana. Entonces a continuación voy a explicar cómo se encuentra estructurado el código. Coloco la ventana en tamaño pequeño para poder explicar el código como tal. Entonces inicialmente la clase principal en la cual se trabajó la mandarina requiere la importación de una serie de librerías para trabajar los objetos en 3D. Se debe crear una clase principal y se debe extender el componente Applet, que nos va a permitir trabajar gráficos e imágenes. Y se va a implementar la interfaz runable, que es el que nos va a indicar la ruta que debe seguir la animación. De igual forma se deben declarar los objetos, se declaran los objetos espacio de la clase Simple Universe y el objeto Canvas de la clase Canvas 3D. Se desarrolla un método principal, main, se crea el objeto frutas de la clase frutas 3D, se crea el objeto frame de myFrame y se le da y se le entrega o debe cargar el elemento fruta, el objeto fruta, y debe hacerlo en una dimensión de 1280 por 720, 1280 por 720, que es el espacio que se debe dar para poder generar la gráfica. Se crean los conjuntos grupo de transformación 2 y grupo de transformación de las clases Transform Group, y se crea
cambio 2 y cambio para para las respectivas transiciones o cambios. Se declara la variable y x para las rotaciones del elemento en su eje de las y de las x. Se define el hilo 1 de la clase Trean para que cargue el hilo y se ejecute. Se desarrolla el método frutas. Se crea el objeto para textura, para que almacene los datos de la textura. Se crean los objetos loader 2, texture y app con valores nulos para que posteriormente pueda cargar los valores que se le dan. Se procede a cargar en el objeto loader 2 la imagen de fondo, o sea, la imagen que lleva acá promoción, el precio, el nombre del producto, en la cual está en una carpeta de imagen con un archivo .jpg de nombre fondo mandarina. Se almacena la textura cargada del fondo del loader 2 en texture 1. Se crea el objeto app con apariencia y se asigna textura para cargar. Se crea el objeto cubo para cargar el objeto. De igual forma, se cargan las características o medidas 1.92 por 1.08 con un -1 de profundidad para que el objeto pueda quedar al frente, y se carga el objeto app. Para cargar el objeto de la fruta que se va a animar o que hace la animación, se crea el objeto loader para obtener el objeto. En este caso, el objeto que estamos cargando acá más abajo. Se define el objeto S, que hace referencia a la escena, o sea, a todo el campo de animación. Se define el objeto file y se determina la ruta. Entonces define el objeto file y se determina la ruta del objeto como tal, que lo tenemos en la carpeta modelos, carpeta mandarina, y en mandarina hay tres archivos. Un archivo que es el archivo del objeto.o de la mandarina. Hay un MTL que guarda los parámetros del objeto y la textura, y hay una textura que está en .jpg. Es diferente a este. Mediante un triscast se carga la URL del objeto en el objeto loader, y este a su vez en el objeto de la escena o en la escena como tal. Se cambia la U que trae por defecto Java por borderline U, que define los parámetros para la visualización. Se crea el objeto configuración y se asigna la configuración de simple universo. Se crea el objeto canvas del tipo canvas 3D y se carga la configuración de config. Se crea el objeto espacio del tipo universo. A continuación se desarrolla el código con el cual se va a visualizar las transformaciones y con las cuales se escriben las transformaciones. Se inicia el hilo, se asignan los grupos de transformaciones a los cambios como tal, grupo de transformación 2 a cambio 2 y grupo de transformación a cambio. Se asigna los grupos de transformación 2 al cubo 2, o sea, al espacio donde se va a trabajar, y en el grupo de transformación se carga la escena. Se agrega un bus grow con los grupos de transformación, con los dos grupos de transformación. Se llama el método de iluminación, un método que tenemos para iluminar todo el cubo. Se agrega un espacio BuzzGrad que se encuentra en BuzzGrad en el conjunto. Se crea un método de iluminación con los parámetros de la dirección de iluminación, el color, los rangos de iluminación. Se le dice que esté realizando constantemente el método de iluminación. Se crea el método mover
con unos parámetros de X, Y, Z y S, donde X, Y y Z son las posiciones del objeto y ese se hace relación a la escala para visibilizar la escena. Se crea un contador de tipo doble. En la variable st se almacena el proceso como tal y con un while se desarrolla la ejecución de la animación. Se realiza la transformación con, con los tipos rotar en X y rotar en Y. Se determina el movimiento mediante set translation en los vectores X, Y y Z. Se llaman los valores en X, Y el fondo. Le asigna a los grupos de transformación los cambios. Cambio y cambio 2. Se define el tree sleep, el cual hace referencia al número de milisegundos entre cada una de las ejecuciones. Entre menos cantidad de milisegundos, más rápido es la transición, y entre mayor sea el número, más lento es. Se define un if con los tiempos de transición y rotación. Entonces acá tenemos los tiempos en X para la rotación, con respecto a X, con respecto a Y, para rotación, con relación a X en el desplazamiento y el contador. X con menos 0.05 para llegar a 2, Y con más 0.01 para llegar a 2 y X con 0.0022 y el contador 0.003. Se indica la escala de tamaño de la fruta hasta el punto que llega y luego hasta el punto que disminuye con el objeto de escena, y escena más 0.001. Y acá en el método run encontramos el método mover, el cual indica el punto de origen del objeto en relación a las X y a la Y. Este 0 nos indica la ubicación con respecto al fondo, que es 0, y este cuarto valor, que es 0.005, nos hace referencia a la escala en que inicia la transformación del elemento como tal. Así sucesivamente, entonces encontramos la fruta 2, entonces acá observamos de que el fondo cambia y el objeto cambia. Clase 3 igualmente, cambia el fondo y cambia el objeto. La clase 4, y no solo cambian las imágenes y los objetos, sino el procedimiento para trasladarse, el procedimiento para rotar en el eje de las Y, el procedimiento para cambiar de tamaño. Por ejemplo, el 4 hace referencia a la rotación sobre el eje de la Y de la zanahoria. Nos podemos observar acá que tienen una rotación con un espacio de 1 milisegundo, esto sobre el eje de la Y, con un valor de más 0.001 y con un número de rotaciones de n más 0.001. Y observamos acá de que el objeto va a estar ubicado en 0.2 con relación a X y menos 0.2 con relación a Y, con un fondo de 0 y con 0.02 de tamaño del objeto como tal. Muchas gracias. Este fue el desarrollo de la fase 5.